¿A qué atiende? Bueno, yo sabéis que me gusta mucho el tema de Mesopotamia, y Siria precisamente está en esa zona. Siria es la cuna de la civilización. Ahí nace absolutamente todo, desde el minuto cero: la escritura, las religiones, muchísimas cosas se inician. Y pienso que ahí hay alguna fuerza, hay algún independientemente de que hay grupos muy, muy radicales, pero hay alguna cosa que desde ahí siempre nos inquieta a todos, y que siempre decimos que es el inicio de quizá muchas de las contiendas que estamos viendo actualmente. A mí me parece muy mal que un grupo de personas, de salvajes, porque no tienen otro nombre, acudan a un teatro donde hay personas viendo un concierto tranquilamente y se inmolen o disparen indiscriminadamente a personas que son padres, que son hermanos, que son hijos, etcétera. Es lamentable. Estas personas tienen que recibir un castigo ejemplar. Y algunos ya han muerto, evidentemente, porque se han inmolado, pero también los que promueven todo esto. Porque no puede ser que en el año 2015, porque haya personas que tengan ciertas determinaciones religiosas fanáticas, actúen de esta manera. Jaime, José Luis. Bueno, yo antes de evaluar quiénes realmente son esos tipos, a qué tipo de doctrina obedecen o qué tipo de efecto hay sobre ellos para que obren de esta manera, evidentemente hay que pensar que quizás las cosas no sean tan fáciles como inicialmente podemos llegar a pensar. No obstante, creo que todas las religiones en general han tenido su guerra santa. Recordemos, el cristianismo la ha tenido, el islam la ha tenido, y no se me ocurre ahora mismo ninguna religión que no haya tenido sus cruzadas. En estos momentos nos encontramos sumidos en una cruzada, y lo digo como lo siento porque la mayor diferencia que existe es la religión entre unas culturas y otras. Y esta cruzada yo creo que obedece a intereses de terceros. Hay intereses terceros ahí que les viene muy bien que todo esto esté sucediendo. Históricamente se sabe que en las guerras hay grupos económicos que han conseguido y obtenido pingües beneficios, con lo cual el análisis de este tipo de actos tan terribles, pues habría que hacerlo desde una óptica, desde una parte muy alta, para poder analizar todo el paisaje. Exacto. Sí, Jaime. Pues sí, en la línea de José Luis, yo considero que ISIS es un síntoma, es un peón, es una pieza más, no tan independiente, sino que está dentro de un posible juego estratégico o incluso geoestratégico, porque asaltan muchas preguntas, como por ejemplo, ¿son fundamentalistas religiosos realmente? ¿O más bien son paramilitares a sueldo? No lo sabemos. Pero no se puede dar una cosa por verdad, simplemente sin pensar, sin tener nuestro propio criterio, sin estudiar un poco todo el contexto generalizado. Porque al final lo que ellos buscan es generar terror, y el terror lo que hace es paralizar, y cuando paralizas no piensas. Entonces yo creo que es más complejo, es más mediático, o considero que es en muchos casos excesivamente mediático. Y cuando algo es tan mediático, a mí ya automáticamente me hace sentarme y pensar por mí mismo qué es lo que está pasando. Por ejemplo, la pregunta que me hago siempre es la misma. ¿Por qué este equipo de terroristas ataca siempre a civiles? ¿Por qué no ataca a políticos? ¿Por qué no ataca a la burguesía? ¿Por qué no ataca al poder establecido? Son preguntas que probablemente no tienen respuesta mediática, pero quizá cada uno de nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones. Caballeros, no sé si hay alguna relación o no, pero en tiempos de las cruzadas, y antes que hablabais de las cruzadas, apareció en la zona de la antigua Persia, concretamente en Irán, una secta minoritaria al principio, que yo no sé si aún, después de prácticamente 1000 años, algo menos de 1000 años, sigue despierta. Y me explico.
Esta secta era tanto temida por los cristianos que hicieron las cruzadas como por los propios musulmanes. Su misión era muy concreta: ejecutar a la perfección unos objetivos. Había el asesinato selectivo de personas aristocráticas, militares, incluso reyes. Con el tiempo pasaron a conocerse esta secta como los Hashashin. Hace poco salió la última versión de un juego del Assassin's Creed. Los más pequeños de las casas y los adolescentes están jugando este juego, atención. En inglés sería Assassin. De aquí viene el nombre de los asesinos. El origen viene de esta secta. Su líder fundador era Hassan al-Sabab, que vivió más o menos sobre el año 1034 y falleció en el 1124. Era conocido como el viejo de la montaña, ¿no? Esto era el título que le daban a quien lideraba a esta secta. Como decía, nació en Persia y pertenecía a una adinerada familia. Incluso pues establecieron una zona ya de influencia física sobre sitios basados en objetivos, ¿no? Y la pregunta es, esta secta, esta, podríamos decir, agrupación de gente que llegó en unos momentos a contar con 70.000 fanáticos miembros sobre el año prácticamente 1100, si a día de hoy aún existe. Porque fijaos que prácticamente el epicentro de todas estas convulsiones siempre se genera en esta zona. ¿Qué pensáis sobre esta secta? Que bueno, fueron diezmados posiblemente por el nieto de Gengis Khan, Hulagu Khan, cuando invadieron la zona de Persia, los mongoles. Pero siempre quedan reminiscencias. Me pregunto yo si tendrá alguna relación o no. Incluso hay novelas como El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, que hace referencias a estas relaciones, ¿no?, de los Hashashin, incluso con los templarios durante las cruzadas, o en la película, en la novela Ángeles y Demonios de Dan Brown. En ella se refleja la sociedad de los Hashashin en relación con los Illuminati. José Luis ha dicho antes algo muy interesante, y es que no todo es tan fácil y sencillo de comprender. Cuando tú quieres comprender una realidad, lo que tienes que hacer es rascar en el pasado. Y en este caso tienes que volver muy, muy y muy atrás. Es decir, todo lo que tenemos hoy en día, todo, y cuando digo todo es absolutamente todo, la forma de los gobiernos, las leyes, los planes de urbanismo, las medidas de los túneles, no es porque sí, sino porque hay una serie de motivos detrás. Las alturas de los coches, todo, absolutamente todo. Los túneles tenían una determinada anchura y altura para que pudieran pasar los carros, y hoy en día pues continúan supeditados a esto, muchísimos de los túneles. Es evidente que todos los extremismos que hay hoy en día son fruto de actitudes muy, muy, muy lejanas en el pasado, de odio y de contiendas, porque el ser humano tiene un gran problema, y es que no sabemos perdonar a veces, no sabemos olvidar, no sabemos hacer aquel borrón y cuenta nueva. Y luego también están el tema de las armas. Seguramente un mundo sin armas sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que esta gente iban con Kalashnikov. O sea, es que alguien les ha proporcionado las armas. Eso está claro, clarito. O sea que realmente sí que estoy de acuerdo contigo, Ferran. Este tipo de salvajes seguramente proceden de algo en el pasado. ¿El qué? No lo sé. Quizás sea una mezcla de todo. Sí, siguiendo la línea de Artur, estoy convencido de que cuando la política no puede más, no se acaba. Llega la violencia y la guerra. Y la violencia y la guerra en muchas ocasiones es una extensión de la propia política. Se llama geopolítica. En muchos casos, estos grupos radicales no surgen porque sí, porque alguien los financia, porque alguien les da las armas. Y hay unos intereses propios para estos grupos radicales y unos intereses de quienes les financian y les dan todo tipo de tecnología para que cumplan estos objetivos. Entonces, no siempre están solos, no son células independientes. En muchos casos son brazos extensivos ejecutores
para llegar a donde tú no llegas o donde tú no quieres que vean que vas a llegar. Sí, José Luis. Bueno, vamos a ver, metiéndonos un poquito dentro de los acontecimientos, si queréis, de lo que ocurrió. Como he dicho antes, no todo es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de personas de origen islámico cuando tenemos las declaraciones de Julie Pearce, que es un reportero que estaba en la planta superior, concretamente, bueno, Dennis Plout, perdón, Julie Pearce es el que le entrevista, es una entrevista que aparece en la CNN. Pues Dennis Plout estuvo en el interior de la famosa sala donde se produjeron los hechos más dramáticos. Comenta algo, hace unas declaraciones muy curiosas. Además, en la entrevista aparece el propio Dennis diciéndolo. Decía que el tipo que portaba las armas, uno de los que portaba las armas, debió ver a dos, era un tipo absolutamente normal. Y cuando dice eso, en el contexto que lo dice, está diciendo que ni es islámico, ni es chino, ni es japonés, es una persona con aspecto caucásico. Otro aspecto curioso es que decía que actuaba con absoluta frialdad, muy tranquilo, y disparaba a ráfagas de tres o cuatro disparos, algo propio solamente de las tropas preparadas, ¿no? Equipos preparados que no sueltan un cargador a la ligera o disparan de manera alocada, ¿no? Eran gente que ya ha sido muy curtida dentro del uso de las armas y, por supuesto, de la forma de actuar. Otra de las cosas curiosas son las declaraciones de algunos testigos que afirmaban que aquellos tipos hablaban perfectamente francés sin acento. Entonces, aquí me surge un extraño cisma y, bueno, pues posiblemente hay algún islámico entre el grupo, pero al parecer incluso el pasaporte que se ha debido encontrar, algunas fuentes dicen que es incluso falso, porque se ha encontrado un pasaporte que presuntamente pertenecía a una persona de origen sirio, etcétera, y luego ese pasaporte ha quedado todo en el aire, que sí, que no, pero realmente las identidades de esos atacantes, sí que hay la identidad de uno que se ha podido descubrir, pero ¿quiénes son los demás? ¿A qué obedecen? Estamos hablando de profesionales, de mercenarios, más que de tal vez un grupo islámico radical. Tal vez son gente que ha sido controlada por algún tipo de manipulación mental, porque las técnicas de control mental desde los años 60, quiero decir, se han mejorado a un punto increíble. ¿En qué punto estamos en estos momentos? Es un punto de partida que habría que tener en cuenta y, desde luego, con el paso del tiempo empezaremos a ver más claridad dentro de esta oscuridad. Bueno, es que el hecho de que se encuentren los pasaportes a mí me recuerda un poco a la absurdidad de la película de Torrente. No sé si recordáis la escena de cuando se le cae el DNI y está en una misión secreta. A ver, si es que es absurdo y ridículo. Exacto. Uno, si va a poner una bomba, no lleva el pasaporte encima. Es que, por favor, ¿qué estamos diciendo? Esto es, vamos, una manipulación extrema, cosa que aún más me hace pensar que hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos aquí y que realmente no nos llega toda la información. Y eso está claro, no, está clarísimo. Esto recuerda como cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Que apareció entre todos aquellos escombros fundidos un pasaporte intacto. El de Mohamed Atta, ni más ni menos. Sí, pero no se encontraron las cajas negras de los aviones. Ni los motores. Es que es impresionante. Es que estamos hablando de una abducción, ¿o qué pasa? Hay otro detalle curioso, y es que los partidos xenófobos, aquí en Europa, ya no te hablo fuera en Oriente Medio, aquí en Europa los partidos xenófobos están creciendo como los bolets. Los neonazis tienen carta blanca para hacer sus manifestaciones, sus reuniones, para atacar a los refugiados, porque ya hay datos en Internet que se están juntando a neonazis y están atacando a los refugiados en Europa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no se controla esto? ¿No será que alguien quiere crear un caldo de cultivo del odio? Efectivamente. ¿Ah? A mi juicio, sí. Estamos ante una, no sé cómo decirlo, como una evidencia práctica de la teoría del caos. Bueno, hay una cosa que es una máxima. Cuando hay caos, hay confusión. Y la confusión no te deja entender lo que te rodea. Y es el caldo cultivo perfecto para que los gobiernos instauren leyes, hayan cambios muy importantes sociales, o aceptemos simplemente de que tenemos que ser vigilados, bla, 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 exacto, bla, bla.
Entonces, Exacto. tenemos que pensar que no debemos ser presa del miedo simplemente, sino que también debemos pensar por nosotros mismos. Exacto. Eso lo empieza a decir Noam Chomsky, un lingüista norteamericano, cuando él hace un escrito hace muchos años, en el cual define las técnicas por las cuales algunos gobiernos utilizaban ciertas estrategias para convencer a la gente de que debía aceptar ciertas leyes inaceptables. Y él lo define en aquel largo artículo, que son técnicas de manipulación de las masas, de Noam Chomsky, que incluso, por lo visto, según me he enterado, se imparte en las universidades. Este señor es un auténtico crack dentro de lo que es el lingüismo. Él dice, o lo define como problema, reacción, solución. Es el primero que empezó a utilizar esta terminología. Y una cosa, comentábamos aquí hace unas semanas todo este flujo de gente que se escapa de la guerra de Siria y buscando pues una vida al menos más segura, lejos de las balas, de las bombas, de las granadas, pero que desde fuentes fidedignas afirmaban de que unos 2.000 excombatientes y o terroristas se podían haber infiltrado entre estos cientos de miles de refugiados que van cruzando países y fronteras prácticamente, entre comillas, sin control. Claro. Totalmente de acuerdo. Es curioso que todo este flujo se ha dirigido hacia, parece ser, donde ellos han querido que se dirija. Pero, por ejemplo, a Qatar, que es un país absolutamente multimillonario, que tiene unas capacidades en todos los aspectos, no han cogido ni uno solo. Ni Qatar, Ni Kuwait, ni Arabia Saudita. Han sido literalmente teledirigidos. Es que parece, ir para allí. Es como si coges un terrón de azúcar y lo pones en una dirección de un hormiguero. Correcto. Y todos van hacia allá. Correcto. ¿Por qué? Bueno, pues para crear caos, quizá. Se deja en el aire. Todo es, la verdad, hay aquí un juego de intereses alucinante. Y luego, además, estamos viendo que algunas multinacionales están comprando petróleo al Estado Islámico, que le está saliendo el petróleo a precio de risa. O sea, es que nos encontramos un juego de intereses, de verdad, que sinceramente, a mí se me pone hasta mal cuerpo. Bueno, es que yo tengo entendido, si no es así, me corregirás, José Luis, que las segundas reservas más grandes del mundo de gas y petróleo están en la zona. O sea, están por ahí. Así es. Con lo cual, es que huele todo tan mal, apesta tanto a petróleo todo siempre que pasa algo, ¿vale? Entonces, recordemos la invasión del señor Bush, que también vino motivada por el petróleo y es la que nos ha sumido en toda esta vorágine de atentados, porque de hecho todo empieza allí, absolutamente todo empieza allí, porque esta gente hay que dejarla en su país y si tienen petróleo pues que lo vendan y que nos lo vendan y que cobren lo que tienen que cobrar y se acaba la historia. ¿Por qué empresas de fuera tienen que tener el control? ¿Por qué narices? Lo que yo no querría obviar en esta tertulia, análisis, es de que Bagdad, semana sí y semana también, y ya no es Europa, está sufriendo terribles atentados. El propio Bagdad. Y el Líbano, hace 2 días antes del atentado de París, 40 y pico personas murieron en el Líbano. Y aquí nadie se enteró. O sea, parece ser que hay muertos de primera división, de segunda y de octavo promesas. Sí, yo también estoy de acuerdo con esto. Es un tema muy humano. Yo considero que una vida humana aquí y en cualquier parte es exactamente igual. Claro. Han habido este año pasado Gaza, que ya sabemos que Gaza son 50 años de desgracias o 60 años de desgracias continuas. Para mí, personalmente, siempre lo he dicho, para mí Gaza es un campo de concentración legalizado en pleno siglo XXI. Nadie dice nada cuando mueren 400 niños. Bueno, nadie dice nada, sí, no es así, ¿no? Pero no es tan mediático. Entonces, ¿por qué estamos dando tanto énfasis a unas vidas occidentales y parece que le quitemos hierro a unas vidas de los árabes o musulmanes? Para mí, personalmente, son seres humanos, sobre todo cuando son civiles e inocentes. Y una cosa, ¿por qué, y aquí que nos gusta leer la Biblia, desde tiempos bíblicos, aquella zona siempre está sacudida por revueltas, muertes, guerras, y es un sinfín? Es que... Por Dios, fue Jehová quien lo ordenó. La primera orden de destrucción de las tierras de Canaán, de la tierra prometida, fue dada por Jehová, quien le dijo a Josué: mata a todos y no dejes ni mujer, ni bestias, ni niños, nada, que no quede nada. Amorreos, filisteos, amaletitas, hititas, jebuseos, la ciudad de Jericó, aquella era una inmensa ciudad. Se dice que aproximadamente, por orden de Jehová o de Yahvé,
mataron al 15% de la población mundial de entonces. Esa fue la primera. Hombre, sí que es verdad que anteriormente había otras joyas, como por ejemplo Asurbanipal y otro tipo de reyes que eran unos auténticos bestias. Pero así como suena, que ellos no les temblaba la mano tampoco a la hora de cortar cuellos. Es una zona que ya lo lleva desde hace, pues fíjate, Asurbanipal, estamos hablando de hace 5.000 años. Es una tierra, no es la palabra, ni mucho menos, pero maldita en este aspecto. ¿Está predeterminada? Yo creo que no, yo creo que más bien es lo que decía Arturo al inicio, es la tierra en la cual ha nacido la civilización humana, la cultura, el arte, el entendimiento, la razón, todo. ¿Y se ha nacido todo esto? Jaime, ¿por qué sucede todo lo que está sucediendo? Bueno, yo siempre voy a lo mismo, creo que es geopolítica, creo que se quiere establecer un nuevo orden de cosas, totalmente diferente a lo que hemos conocido en estos últimos siglos, y para ello tienes que destruir absolutamente todo lo que sea contrario a lo que a lo que pretendes construir. Bueno, yo tengo una teoría que también va mucho más allá, ¿eh? Cuando tú creas algo, sea una civilización, sea un grupo, sea una organización, muchas veces quedas fuera del grupo, de la civilización, del partido, de la organización, te echan fuera. Y al final, como te echan fuera, tienes dos opciones. O bien intentas crear otra cosa, o tienes pataletas, y creo que viene por aquí la cosa. Pero esto se puede extrapolar a cualquier cosa en la vida. Incluso tú puedes llegar a crear una empresa, y al final el consejo de administración te echa fuera. O sea, eres el que crea el proyecto, el que crea la empresa, el que tiene la idea, pero al final te echan fuera de tu propia empresa. Que se lo digan a Steve Jobs. Exactamente. Y al final muchas veces el que crea todo esto es el más brillante, pero luego los que vienen detrás, que son auténticos chapuzas, muchas veces. Y de esto yo sé alguna cosa. Lo que hacen es romper, destrozar, destruir, quebrantar y pasarse por las narices aquellos espíritus iniciales, aquellas bases que asentaron y que permitieron que tú creases ese proyecto. ¿Alguna cosita más, caballeros, si no nos vamos a la publicidad? José Luis. Pues nada, pues decir que posiblemente en los próximos días empecemos a encontrar claves que nos permitan averiguar qué es lo que posiblemente haya detrás, o por lo menos dentro de esta densa niebla nos permitan ver un poquito de luz.